Pues nada, buenos días nuevamente desde España, mis queridos congresistas. Decir que, bueno, es una alegría inmensa el poder participar de este congreso, ¿no? Y poder compartir este momento con todos vosotros. El tema que voy a tratar es justificar la importancia de una correcta articulación del habla para tener un adecuado desarrollo del lenguaje oral. A lo largo de mi experiencia profesional, he de destacar la ilusión que siento cada día de mi trabajo, intentando dar lo mejor de mí misma a mis alumnos, para que ellos, en un futuro muy próximo, puedan experimentar el mismo sentimiento con nuestro mayor tesoro, que son los niños. Mirad, si me pongo a pensar, desde que fui al colegio por primera vez hasta que salí, pues claro, tengo numerosos recuerdos, ¿no? Muchos conocimientos, muchísimas asignaturas, pero en ninguna asignatura me enseñaron cómo desarrollar la comunicación oral. Y es un hecho bastante común, no me pasó a mí sola. Se ha dado por hecho que el niño cuando llega al colegio ya sabe hablar y por lo tanto hay que dedicarse, pues hay que dedicarse a enseñarle otras muchas cosas. El lenguaje es la conducta más esencialmente humana. Es el principal instrumento para la comunicación, el medio para desarrollar nuestro pensamiento, para captar y comprender la realidad, para entablar relaciones sociales con los demás, para regular nuestra conducta y también la ajena. Por estas razones, la escuela, sobre todo en esas etapas de educación infantil y educación primaria, ha de prestar especial atención al lenguaje del niño y seguir con todo esmero su proceso evolutivo. Para poder prestar esta especial atención, hace falta conocer muy bien cómo adquieren los niños su lenguaje y cómo desarrollan sus capacidades lingüísticas. El desarrollo del lenguaje en el niño afecta a todo el conjunto de los componentes lingüísticos, es decir, fonético, sintáctico, semántico y también pragmático. También el lenguaje es un eje fundamental en el desarrollo del niño, ya que es el medio que facilita los aprendizajes y el crecimiento personal. Tanto el rendimiento educativo como el desarrollo individual se verán favorecidos cuanto mayor sea el dominio en el lenguaje en su doble vertiente comprensiva y expresiva. Sabemos que entre los 6 y los 7 años, cuando el uso del lenguaje oral se hace más decisivo para un adecuado aprendizaje escolar y más concretamente para la lectura y para la escritura, ya que son elementos claves en el desarrollo educativo del niño. Es la base donde se van a sustentar todos los aprendizajes posteriores. Casi todos los aquí presentes seguro que hemos podido escuchar alguna vez o hemos podido observar a algunas madres intentando ayudar a corregir la pronunciación defectuosa de sus hijos. Yo recuerdo, por ejemplo, un día caminando y vi a un pequeño de unos 6 años de edad que caminaba de la mano de su mamá. Y caminaban, se supone que por la hora que era, caminaban hacia el colegio. Y el niño le contaba a su mamá: mami, hoy estoy muy contento de ir al colegio porque mi amiguito Luis me ha prometido llevar al colegio hoy ese gran cochazo dojo. En este momento, la mamá interrumpe la conversación y enfadada le dice al hijo: no se dice dojo, se dice rojo, rojo, rojo. Repítelo bien.
El niño comienza a sentirse mal porque no sabe qué tiene que hacer para que su mamá no se enfade. En muchas ocasiones he visto cómo algunos niños, ante este tipo de situación que les incomoda y que también les angustia, daban otro tipo de solución. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, pues el niño intentaría cambiar el color del coche. Va a buscar un color donde no aparezca el sonido que hace enfadar tanto a su mamá. Suponemos que en el niño con trastorno fonológico, la actividad sensoriomotora que se produce en el acto del habla puede verse interrumpida, aunque no sabemos dónde, en qué momento o por qué, a diferencia de otros niños que bajo las mismas condiciones, aparentemente, no presentan esta dificultad. Podríamos pensar como posibles causas en una limitación funcional, en la discriminación auditiva y o deficiencia propioceptiva y o una insuficiencia táctil y o motora. Podría suceder que en el caso de que se produjese una maduración lenta en el proceso de percepción y discriminación de sonidos, se provocara una articulación defectuosa en la primera infancia, persistiendo como la causa principal por el hábito, aun cuando la causa ya no fuese funcional. Otra posible causa podría ser una falta de maduración en la habilidad muscular y o persistencia de malos hábitos alimenticios, donde apenas aprovechan una adecuada masticación porque introducen solamente alimentos de textura blanda, impidiendo así un desarrollo óptimo de los músculos de la fonoarticulación. También debemos mencionar una habitual prolongación de los movimientos de succión, como consecuencia del uso prolongado del chupete y o del biberón, que impedirían la retracción de la mandíbula, hecho necesario para que se pueda producir un adecuado desarrollo de los patrones articulatorios correctos. En el desarrollo del proceso de adquisición del habla, los movimientos de los músculos realizados por el niño producen sonidos que le permiten experimentar una retroalimentación sensorial, auditiva, táctil, propioceptiva y kinestésica. Además, como consecuencia de la repetición de la actividad sensoriomotora, se va a producir también un autorrefuerzo. Cuando el niño produce un sonido, que a su vez este es sustituido por otro, el nuevo sonido que emite es nuevamente reforzado a través de su propia experiencia de retroalimentación. El niño aprende a través de su experiencia y poco a poco va formando su patrón fonético. Si un niño es incapaz de modificar sus propias imitaciones fonéticas hacia esos modelos normales esperados, entonces los patrones articulatorios incorrectos podrían aumentar por el uso y además fijarse. También sabemos que el habla es una habilidad motora que adquirimos muy temprano en la vida. Su desarrollo depende principalmente de la imitación directa a un nivel subconsciente. Los movimientos musculares coordinados son controlados por debajo del pensamiento consciente. Y una vez que ya se han establecido de una manera automática, ese pensamiento consciente se podría introducir algún grado de incoordinación. Pues bien, por estas razones suponemos que deberían ser considerados los aspectos de retroalimentación sensorial y habilidad motora como aspectos fundamentales en la reeducación, ya que intervienen de manera directa en la producción del habla.
Se podría decir que el habla, vehículo preciado en el desarrollo del ser humano, incide directamente sobre el desarrollo del lenguaje, por lo que se debe considerar como un objetivo primordial potenciar máximamente la capacidad del lenguaje en la edad infantil, antes de que el niño ingrese en la etapa primaria, evitando de esta manera posibles repercusiones negativas que pudiera tener el niño con estas dificultades articulatorias y se reflejarían en su rendimiento escolar. Cambiar los patrones fonéticos de un niño puede producir algunas dificultades temporales y constituye una gran demanda sobre el niño, pues tiene que discriminar entre sonidos conscientemente y cambiar secuencias fonéticas en su discurso hablado. El niño comienza a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Necesita contrastar su competencia lingüística con la de sus compañeros. El hecho de sentirse diferente en su modalidad elocutiva va incitando en el niño un sentimiento de inseguridad creciente que hará que se vaya cerrando en sí mismo por temor a hablar y provocar en los demás una actitud que a él le hace sentirse en inferioridad de condiciones, disminuyendo consecuentemente la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de superación. Conscientes de la escasa probabilidad de que haya un proceso evolutivo que pudiera corregir esta dificultad articulatoria, pasado el tiempo de maduración del sistema nervioso central, que ocurre aproximadamente a los 5 años de edad, y considerando la importancia que tiene el poseer una articulación correcta como base fundamental donde se sustentarán los posteriores aprendizajes y una comunicación adecuada que permita el pleno desarrollo del niño, surge la inquietud por llevar a cabo una intervención inmediata a partir de este momento, para dar posible respuesta satisfactoria a los niños que presentan dificultad funcional en esta articulación de los fonemas y que sin una ayuda específica y concreta difícilmente puedan conseguir superar dicha dificultad. ¿Cómo podría ayudarme a mí la neurociencia para corregir esta dificultad articulatoria? Pues el programa que se propone trabaja todos estos aspectos que hemos mencionado, la retroalimentación sensorial y la habilidad motora, por considerarlos aspectos esenciales para conseguir una articulación correcta. Mediante este programa se tratará, entre otras cosas, de crear unos engramas cerebrales correctos a través de la percepción sensorial y la acción motora que requiere cada uno de los fonemas. Pues bien, antes de comenzar a hablar de la terapia del habla, es conveniente hacer algunas consideraciones generales que orientan el desarrollo de la intervención en los niños con trastorno fonológico funcional. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que a la edad de 5 años es cuando el niño se encuentra ya en segundo ciclo, bueno, aquí en España por lo menos, segundo ciclo de educación infantil. Es un momento oportuno para ayudar a los niños que no han conseguido esa articulación correcta. Pues, por un lado, se considera que ya ha transcurrido el tiempo suficiente para que esos órganos de la fonoarticulación hayan alcanzado ese nivel óptimo de su desarrollo de maduración y destreza, ya que el sistema nervioso central a esta edad ya ha terminado su proceso de maduración. Y por otro lado, porque a la edad de 5 años comienzan con el aprendizaje de la lectoescritura. Y de no ser tratada esta dificultad a tiempo, podría ser un obstáculo para dicho aprendizaje, pues leerán y escribirán incorrectamente, tal y como articulan, unido, a su vez, a la dificultad
de la orientación espacial, la capacitación de los rasgos distintivos de los fonemas que suelen presentar estos niños con trastorno fonológico funcional. Y además, en un porcentaje elevado, ¿no? A temprana edad, pues hablaríamos de casi el 15%. Antes de comenzar la intervención, lo primero o de las primeras cosas que debemos procurar es crear un clima de empatía entre el reeducador y el niño, pues esta actitud genera un sentimiento de seguridad y confianza necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una intervención eficaz. Si bien el tratamiento contiene unos pasos a seguir, es importante que dentro de cada uno de esos pasos los ejercicios a seguir varíen en función de las características y de las circunstancias personales, así como adaptar el contenido de las actividades a las preferencias del niño. Hay casos en los que, debido a las condiciones personales del niño, se puede tratar más de un fonema a la vez, pero no siempre es factible, por lo que el número de fonemas a trabajar dependerá de la situación personal de cada niño. ¿Y por qué fonema comenzamos? Pues el criterio puede ser por el más visible. ¿Para qué? Pues para que el niño pueda observar con una mayor claridad los movimientos requeridos. También podríamos empezar por el más fácil de conseguir para él, porque los movimientos requeridos para su articulación sean más sencillos de ejecutar. Si se siguen estos criterios, cabría pensar que la motivación del niño será mucho mayor y, por tanto, el aprendizaje será más eficaz. A esta edad, el niño no es aún consciente de que sus ideas las expresa por medio de palabras que pueden resultar ininteligibles. No tiene conciencia de los sonidos que utiliza hasta el aprendizaje de la lectoescritura. Se siente frustrado cuando se expresa y lo corrigen continuamente, pero no sabe cuál es el fallo que comete, ni tampoco sabe cómo solucionarlo. Solo escucha, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, una y otra vez, así no se dice. Y además le repite nuevamente el patrón perceptivo fonético que él ya poseía, es decir, la pronunciación incorrecta del niño. Actitud que podría actuar como un refuerzo. Corregir continuamente al niño impide, en cierto grado, la libre expresión del niño y, por tanto, aumenta su nivel de frustración. En otros casos, donde los niños no son atendidos a una edad razonable y, sin embargo, son corregidos continuamente por sus padres, llevan al niño a tal extremo que necesitan inventar un sonido lo más parecido que puedan, pero sin tener una conciencia clara de lo que están haciendo, para poder encontrarse en una armonía, disminuir su sentimiento de frustración y la ansiedad. Se han expresado motivos suficientes que nos llevan a proporcionar a los padres la siguiente información. Hay que decirle a los papás que el trastorno fonológico funcional que presenta su hijo no se debe a que el niño tenga una discapacidad intelectual o que padezca un trastorno grave. No se trata de que el niño sea perezoso u obstinado, que el desarrollo y el comportamiento de su hijo es igual que el del resto de sus iguales y que tienen que ser pacientes y no corregir permanentemente al niño. Más bien, deberán dejar de hacer hincapié en su pronunciación o intervenir solamente cuando y cómo se les pida por parte del reeducador, o solamente para los fonemas que el reeducador
le indique, en los casos donde se estime oportuno. El reeducador tampoco debe someter al niño a una continua presión durante la terapia. Solo le debe exigir la pronunciación correcta de aquellos fonemas que ya haya corregido y haya automatizado. Contrariamente a la afirmación de quienes consideran poco eficiente el refuerzo en esa producción de sonidos cercanos que estamos tratando de conseguir por la posible resistencia a cambios futuros, la experiencia nuestra, sin embargo, mi experiencia, me ha demostrado que el refuerzo ante el intento de ese acercamiento al sonido en cuestión que estamos tratando, sirve de motivación al niño para seguir intentando la obtención del sonido correcto con una mayor ilusión y esfuerzo, pues se le está invitando a seguir trabajando, porque aún no es correcto el sonido, pero se le está creando, a su vez, una expectativa de conseguirlo a corto plazo. Tras la reflexión sobre algunos aspectos fundamentales que intervienen en la producción de la articulación y tras haber observado los ámbitos deficitarios que presentan los niños con este trastorno fonológico funcional, se consideró oportuno dividir este método o programa de intervención didáctica en 3 etapas. Y en cada una de ellas se han incluido la progresión que hemos considerado lógica sobre los aspectos a desarrollar para conseguir que el niño modifique sus patrones articulatorios defectuosos por una conducta articulatoria que lo haga competente lingüísticamente. La primera etapa del método o del programa de intervención didáctica, la primera etapa sería la conciencia perceptiva del error. Consideramos oportuno ofrecerle al niño una breve explicación de qué es lo que le ocurre, qué tipo de ejercicios vamos a realizar con él para poder conseguir esa articulación correcta. El primer paso del tratamiento será trabajar la percepción auditiva, el entrenamiento del reconocimiento auditivo sobre la presencia y ausencia del sonido y la identificación del sonido correcto e incorrecto. No se debe trabajar de una manera aislada del fonema que vamos a corregir, sino dentro de la palabra, para que el niño vaya siendo consciente cuando está presente y ausente el sonido que nos interesa y pueda ir analizando visual, auditiva y kinestésicamente los rasgos distintivos entre la producción correcta e incorrecta del fonema pronunciado por el reeducador. ¿Cuál es el objetivo de esta primera etapa? El objetivo sería introducir un reconocimiento sobre la presencia y ausencia del sonido y la identificación visoauditiva kinestésica entre la pronunciación correcta e incorrecta del sonido objeto de intervención. ¿Y cuál sería el procedimiento? Pues vamos a proceder a través de distintas actividades, tratando de que el niño modifique su percepción auditiva y sea consciente de sus sensaciones kinestésicas. Durante este periodo se requiere la experiencia repetida y formación de manera gradual de la visualización, audición y propioceptividad de nuevos patrones articulatorios que el niño comienza ya a ensayar con los que le está proponiendo el reeducador, junto con los que él comienza a reconocer e identificar en la pronunciación de su entorno. ¿Qué pasos vamos a seguir en esta primera etapa? En primer lugar, vamos a trabajar el reconocimiento de la presencia y ausencia del sonido. El reeducador debe leer una lista de palabras
con el sonido y sin el sonido. Este sonido que estamos trabajando, claro. En las posiciones donde el niño tiene la dificultad, es decir, al inicio, en medio o al final de la palabra, con el fin de que el niño aprenda a reconocer cuándo está presente o ausente el sonido que vamos a trabajar. El segundo paso sería la identificación del sonido correcto-incorrecto. Una vez seleccionada una lista de palabras con el sonido que vamos a trabajar y en las posiciones donde tiene el niño la dificultad, por ejemplo, pues al inicio, en medio o al final de la palabra, con R, ¿no? O en asociaciones fonemáticas, como por ejemplo LR, como en la palabra alrededor, o con el grupo consonántico NSTR, como en la palabra construcción. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta lista de palabras? Pues mirando la boca del reeducador y el niño mirará su boca en el espejo durante la pronunciación, tratando de que preste la mayor atención posible a esos movimientos de los órganos fonoarticulatorios, tanto del reeducador como los suyos propios, con el fin de que aprenda a percibir las diferencias frente al espejo y las interiorice y las imite para poder obtener esos nuevos movimientos. El primer paso será invitar al niño a repetir una por una las palabras de esa lista y a continuación el reeducador intentará pronunciar inmediatamente después la pronunciación del niño. La palabra tal y como la pronuncia el niño. E inmediatamente después el reeducador la pronunciará correctamente, con el fin de que el niño pueda tomar una conciencia e identificar que son sonidos diferentes los que él produce frente a los que pronuncia correctamente el reeducador, para ir construyendo así esa conciencia clara y precisa del sonido correcto e incorrecto. A veces, cuando el niño con trastorno fonológico funcional escucha la palabra incorrecta al reeducador, puede crear confusión y en este caso debemos abandonar inmediatamente esta práctica, de tal manera que el niño pronunciará la palabra, que será con una articulación incorrecta, y el reeducador la pronunciará de forma correcta inmediatamente después. Otra variación es que el reeducador vaya pronunciando la lista de palabras, cambiando el orden de pronunciación correcta e incorrecta, y solicitar al niño que levante su mano solamente cuando escuche por parte del reeducador el sonido correcto. Una vez trabajada la palabra, procederemos de igual forma seleccionando únicamente sílabas con el sonido a intervenir, en todas sus variantes, y finalmente trabajaremos ya el fonema en cuestión de manera aislada. Bien, pasamos entonces a explicar la segunda etapa de este método, la segunda etapa que sería el desarrollo motor. Mientras se desarrolla la producción lingüística, el niño no necesariamente selecciona los sonidos fonológicos que necesita en su repertorio de sonidos, pero usa las habilidades sensorio-motoras que ha adquirido durante su etapa prelingüística para imitar directamente las secuencias fonémicas que él escucha. Perdón. No siempre emplea correctamente los elementos fonológicos que usó en el balbuceo. Cambiar los patrones fonémicos de un niño puede producir algunas dificultades temporales, desde que puede ser capaz de reconocer e identificar entre sonidos conscientemente hasta poder cambiar esas secuencias fonémicas en el discurso hablado.
¿Cuál es el objetivo de esta segunda etapa del desarrollo motor? Pues el objetivo es introducir un correcto aprendizaje motor. ¿Y cómo vamos a proceder? Pues vamos a proceder introduciendo actividades dirigidas a desarrollar, mediante una estimulación sensorial, auditiva, táctil, kinestésica y motora, una conciencia del soplo en relación con la articulación. En segundo lugar, desarrollar nuevos movimientos que permitan realizar los nuevos patrones articulatorios. En tercer lugar, automatizar los movimientos requeridos para la producción de los fonemas defectuosos. Primero en el fonema aislado, luego en la sílaba y por último en la palabra. ¿Qué pasos vamos a dar en esta segunda etapa? Pues en primer lugar vamos a trabajar el soplo. Se debe explicar al niño qué órganos intervienen en la respiración, qué músculos se mueven y cómo debe ser ese movimiento. Luego se procurará que tome conciencia de cada órgano para realizar ejercicios respiratorios con una estimulación integral, visual, auditiva, kinestésica y propioceptiva, en la que nos centraremos en tres conceptos fundamentales del soplo: dirección, duración e intensidad. Dirección, duración e intensidad. Una vez que se observe que el niño realiza una correcta respiración, se debe aprovechar cada respiración para que en el momento de la expiración se puedan trabajar esos conceptos de dirección, duración e intensidad del soplo, mediante algunos ejercicios que ya previamente habremos seleccionado, pues son conceptos imprescindibles para la producción correcta de los fonemas. En segundo lugar, debemos trabajar las praxias silábicas. A pesar de que en el trastorno fonológico no hay un defecto orgánico, en el caso de la dislalia funcional no hay defecto orgánico, sí es cierto que quien lo padece tiene una falta de desarrollo y una habilidad motriz bucofacial que afecta a la correcta articulación de los fonemas. En la mayoría de los programas de intervención para la dislalia funcional o trastorno fonológico funcional, hemos podido también observar que en muchos de esos programas se llevan a cabo ejercicios destinados a desarrollar músculos individuales o grupos de músculos de manera aislada. Este programa que proponemos, este método, este programa de intervención, partiendo de la idea de que la articulación requiere de movimientos muy rápidos e inconscientes, no se ha centrado en realizar ejercicios exagerados de lengua y labios, sino que se ha ocupado de la emisión de sonidos que nos faciliten el cierre velofaríngeo y la coordinación articulatoria. La propuesta para su desarrollo ha sido primero buscar consonantes de la misma zona, posterior, media o anterior, que el niño pronuncie sin dificultad y pronunciarlas en las distintas posiciones: sílaba directa, inversa y mixta, con reduplicación silábica, y a continuación haremos la misma propuesta con las consonantes donde tiene dificultad en la articulación, siguiendo las mismas características, con el fin de mejorar el control de los movimientos de labios, la punta de la lengua, etcétera, de manera que el niño vaya ganando esa destreza y esa confianza. En tercer lugar, vamos a trabajar la articulación. A partir de este momento, el esfuerzo se debe encaminar a realizar los movimientos requeridos en la formación de esos patrones articulatorios de cada uno de los fonemas con dificultad. Para conseguir esa pronunciación del nuevo patrón articulatorio,
se requiere en primer lugar la articulación del fonema a tratar de manera aislada. En segundo lugar, producir ese sonido en sílaba hasta automatizar ese movimiento. Y en tercer lugar, y de forma gradual, ir aumentando esa secuencia lingüística hasta llegar a introducirlo en la palabra. Cuando trabajamos el fonema aislado, se comenzará explicándole al niño la posición que deben tomar sus órganos fonoarticulatorios para la producción del sonido que estamos trabajando. Nos podemos ayudar de imágenes, ¿vale? Y sobre todo, debe imitar los movimientos sin sonido que hace el reeducador frente a un espejo y frente al niño. En ocasiones no basta solo con la imitación de la posición por parte del niño, pues aunque pueda realizar los movimientos que le estamos requiriendo, en el momento de la producción del sonido, inconscientemente vuelve a adoptar la posición de los órganos fonoarticulatorios de manera incorrecta. En ese momento debemos ayudar al niño o bien con un guialenguas o depresor o bien con las manos del reeducador, dependiendo de qué sonido se trate. Por ejemplo, si es el fonema R, le ayudaremos con un guialenguas a sujetar la lengua en los alveolos superiores. Y si es, por ejemplo, el fonema L, le ayudaremos con los dedos índices presionando hacia adentro las mejillas para que no se escape el aire lateralmente. Para los sonidos anteriores resulta más fácil ayudarle con el depresor y para los sonidos posteriores nos valdremos de la propioceptividad del tacto. Hay situaciones y fonemas cuya pronunciación correcta exige un mayor esfuerzo. Por ello, si habiendo hecho los pasos anteriores seguimos encontrando resistencia, podemos utilizar movimientos de contraste, anterior-posterior o de similitud, cerca del punto de articulación que pretendemos conseguir. Una vez que el niño ha conseguido colocar adecuadamente los órganos de la fonoarticulación y ha experimentado por dónde debe pasar el aire, le invitaremos a que produzca el sonido del fonema en cuestión. Poco a poco iremos introduciendo sonidos que no articula correctamente, comenzando por aquellos que les cueste menos trabajo o que estén más cercanos en el punto de articulación de aquellos fonemas que sí pronuncia correctamente. Una vez conseguido el nuevo movimiento, el siguiente fonema, diptongo o grupo consonántico a trabajar podría ser el más cercano según el punto de articulación que se ha conseguido articular correctamente, pues el control sobre la lengua habrá aumentado en esa zona y requerirá un menor esfuerzo para el siguiente nuevo fonema a trabajar. En el caso de que el fonema a trabajar sea posterior, comenzaremos practicando y ejercitando un fonema anterior con las mismas características, decía que en el caso de que el fonema que vayamos a trabajar sea posterior, comenzaremos practicando y ejercitando un fonema anterior con las mismas características o modo articulatorio que el sonido posterior que debemos trabajar. Es decir, si vamos a trabajar el fonema oclusivo afonado K, trabajaremos antes un sonido oclusivo afonado anterior, como puede ser el fonema P, con el fin de que el niño experimente la misma sensación en una posición anterior de la boca. Nos ha resultado útil ejercitar ambos fonemas, posterior, anterior, de manera alternativa. Por ejemplo,
Cuando trabajamos en sílaba, una vez que ha conseguido la pronunciación del sonido aislado, trataremos de conseguirlo en sílaba directa, inversa y mixta, hasta que a través de la repetición consiga la automatización del sonido en cuestión. Resulta efectivo comenzar pronunciando la sílaba a una velocidad lenta, muy lenta, dividiendo la sílaba en fonemas, con una distancia que iremos acortando cuando se observe que el movimiento requerido es mucho más rápido. Y poco a poco iremos aproximando la producción de sílaba hasta conseguir la pronunciación a una velocidad normal del habla. Por ejemplo, la sílaba sa. El ejercicio solicitado sería realizarlo de la siguiente manera. S, a, s, a, s, a, sa. Cuando la pronunciación de la sílaba sea correcta, trabajaremos la automatización del movimiento a través de esa repetición y experiencia. Y pasaríamos también a trabajarlo en la palabra. Confeccionaremos una lista de palabras con las siguientes características. Palabras monosilábicas, luego bisilábicas, eligiendo palabras que tengan el fonema al principio, al final, en sílaba directa, inversa, y así hasta llegar a las polisilábicas, con las mismas características explicadas en el ejemplo, en el ejemplo anterior. Pues bien, llegamos así a la tercera etapa, que la tercera etapa es poder hacer una transferencia al lenguaje espontáneo. Si el niño articulaba mal un solo fonema, una vez automatizada y afianzada la pronunciación del mismo, se pasará a incluirlo en el lenguaje espontáneo, en una frase de 2 palabras, luego de 3, y así sucesivamente hasta conseguir frases con palabras que contengan el fonema al inicio, en medio o al final de la palabra. Y también en sílaba directa, inversa o trabata, si es el caso. Se debe procurar que las frases tengan significado para el niño. Inventar, unir frases a otras hasta conseguir formar o armar pequeñas historias y de diferentes contextos. No se puede esperar que el niño incorpore en esta secuencia lingüística aquellos fonemas que aún no ha conseguido articular correctamente, por lo que no se debe llamar la atención sobre los fonemas que aún no han sido trabajados. Solo corregiremos los fonemas que ya ha conseguido el niño articular adecuadamente, es decir, aquellos en los que el niño ha alcanzado un nivel apropiado de competencia sensoriomotora del fonema tratado y lo puede usar en secuencias lingüísticas con una fluidez adecuada. Es aconsejable utilizar rimas, historias, poesías, etcétera, de acuerdo con el interés del niño, pues se va a sentir mucho más motivado. En ocasiones hay que corregir alguna palabra y si esa palabra está dentro de una rima de interés para el niño, su motivación será mayor cuando tenga que repetirla de manera consciente, una secuencia o un fonema que está utilizando incorrectamente de manera aislada. En esta etapa de automatización de los movimientos requeridos para un fonema, ya debe estar superado, fruto del trabajo que hayamos hecho en las etapas anteriores. Pero puede ocurrir que, llegando incluso a la tercera etapa, vuelva a pronunciar el fonema incorrectamente, en cuyo caso haríamos una práctica adicional a esas 3 etapas anteriores.
Esta situación suele ocurrir cuando el fonema está dentro de una palabra más compleja que el niño no ha utilizado con anterioridad. Hay que asegurarse de que el nuevo patrón articulatorio trabajado esté incluido en las secuencias de sonidos y sus asociaciones intensificadas y estabilizadas, de tal manera que pueda recordarlas de una manera inconsciente. La incorporación del lenguaje escrito en esta etapa es otra dimensión del proceso del programa de intervención. Para que la lectura sea eficiente, es necesario que el niño tenga un conocimiento de la correspondencia entre fonema y grafema, la secuencia fonológica de la palabra y su implicación en la comprensión lectora y en la construcción del mensaje escrito. Al desarrollar la percepción de la estructura fonológica del lenguaje, el niño logrará de una manera consciente y lógica su representación escrita. ¿Cuál es el objetivo? Pues constatar que el sonido o los sonidos aprendidos se transfieren al lenguaje espontáneo del niño. ¿Y cómo procederemos? Pues vamos a elegir actividades que representen distintos contextos, donde los niños se ven envueltos cotidianamente, en su día a día, con la intención de que haga una adecuada transferencia del nuevo sonido a su discurso propio y habitual. ¿Qué pasos daríamos? Pues trabajaríamos con las frases, ¿no? Lectura de frases de 2, 3, 4 palabras. Tendríamos que seleccionar en un principio 2 palabras que tengan ese sonido que se ha trabajado e introducirla en las frases de interés para el niño. Poco a poco se irán incrementando el número de palabras y la longitud de la frase para que vaya incorporando al lenguaje espontáneo la nueva articulación de una manera inconsciente. También podemos trabajar en el texto, con cuentos, poesías, trabalenguas. Cuando trabajamos con el cuento, tenemos que pensar que ese acercamiento a los cuentos populares incorpora al niño a una cultura transmitida oralmente, que él puede comprender y hacer suya, al mismo tiempo que garantiza un refuerzo de los sonidos aprendidos, tanto en la escucha por parte del reeducador como por su producción, cuando él los narra. Además, el cuento posee un potencial didáctico fabuloso y clave, ¿no?, en el desarrollo global del niño, donde deja de estar atento de una manera consciente al trabajo reclamado en esas etapas anteriores y comienza a fluir ese lenguaje espontáneo, siendo este el momento de hacer una valoración del nivel de incorporación de los sonidos que el niño ha aprendido en su lenguaje espontáneo. Entre otras ventajas, el cuento incrementa la sensibilidad del niño hacia esa belleza y la expresión, al ofrecerle un cauce a la imaginación y brindarle mayor oportunidad de traducir sus fantasías en palabras. Además, contribuye al almacenamiento de ideas, de sentimientos y al desarrollo de ese aprendizaje humano. Resuelve conflictos psicológicos que su desarrollo afectivo a veces le puede plantear. Proyecta sus inquietudes, miedos, angustias, al identificarse con algunos personajes. Le hacen avanzar en comprensión y en vocabulario y le introducen en ese universo simbólico. La poesía, pues, en esos primeros encuentros de los niños con la poesía, son también de naturaleza oral. Se suelen inscribir vinculados con su madre. Son composiciones que acompañan al niño desde sus primeras experiencias de socialización. La poesía pertenece ante todo al repertorio de una literatura funcional, por tratarse de obras que están presentes en el desarrollo del ser humano, desde su nacimiento hasta el momento que deja la infancia y aún más tarde. Si introducimos en la poesía un vocabulario
que contenga esos sonidos trabajados con el niño, podremos comprobar si esos nuevos movimientos aprendidos y automatizados los ha incorporado de manera inconsciente. Durante los escasos minutos que dura la poesía, los niños están viviendo una intensa actividad interior. Mientras escuchan, están dando forma a sus propias imágenes con respecto a lo escuchado. Imágenes genuinamente, claro, son personales. Pueden reír, emocionarse, pensar, dudar, trasladarse a otro tiempo y a otro lugar. Las resonancias en que cada uno puede originar son muy variadas y múltiples. También habíamos hablado de la utilización de trabalenguas. En las clases de educación infantil y primaria, el niño encuentra la posibilidad de aprender formalmente textos literarios en contextos lúdicos. Los trabalenguas son un claro ejemplo de ello, por tratarse de composiciones poéticas que se acompañan por un juego. El uso del trabalengua reforzará la agilidad y esa automatización de los movimientos aprendidos en las etapas anteriores de los fonemas que articulaba defectuosamente. Los trabalenguas no son sino una modalidad de burlas, ya que lo que pretenden es que a través del puro juego fónico provocar el error del compañero, ¿no? o de quien lo propone, ¿no? para reír en cuanto escucha esa probabilidad de equivocación. Quien haya observado a los alumnos de educación infantil decir trabalengua estará de acuerdo en afirmar que los mismos generan en el niño un deseo de repetición y memorización desde un contexto lúdico. Y estos serían, pues, todos los ejercicios que utilizamos en este programa de intervención didáctica de reeducación o programa de intervención didáctica. Porque, una vez más, comento que el medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresarse y comprender. Por ello es urgente la intervención en aquellos niños que tienen dificultad articulatoria, ya que de lo contrario les impedirá un adecuado desarrollo articulatorio y desarrollo en general. Pues bien, para finalizar, os pongo estas bellas imágenes y termino con estas palabras, ¿no? Al igual que una flor necesita el sol para convertirse en fruto, así el niño necesita de paciencia y amor para convertirse en hombre. No hay un espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que aprende. Y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos los participantes. Profesora, la verdad que es un placer, espectacular su ponencia. Estábamos viendo aquí a través del canal de YouTube también. Todos felicitaciones, algo espectacular, algo nuevo que vivimos en mi caso particular, algo maravilloso porque todo lo que aprendimos en las instituciones o nos desenvolvemos con los alumnos en las instituciones, por ahí está trabajar con esa temática. Es decir, de repente usted decía un trabalengua. Quizá en un ámbito familiar pueda ser útil el trabalengua para trabajar un poquito lo auditivo del niño, ¿no? Pero en una institución quizás sea, como usted dice, una burla. ¿Qué aconseja usted? ¿Que en el ámbito familiar se pueda utilizar los trabalenguas? Que quizás en un ámbito escolar sea complicado por el hecho de que pueden recibir bullying porque no lo puede pronunciar bien. ¿Qué le parece a usted esa propuesta?
Bueno, pues mira, yo sinceramente mi experiencia me dice que se debe trabajar. Voy a aclarar un poquito el concepto de burla, ¿no? Porque quizá a lo mejor no ha quedado demasiado claro. Se Sí, debe trabajar tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Lo que pasa que en el ámbito familiar es muy importante que los padres respeten los consejos que le da el reeducador, porque a veces la impaciencia, la inquietud, les lleva a los padres a mostrar y a generar en el niño una angustia que en ese momento de la reeducación, de la terapia, es muy poco apropiado. Entonces, bueno, es aconsejable de una manera lúdica, ¿no? Como decimos, en un contexto donde el niño tenga la conciencia de que es un juego, de que están jugando, ¿eh? Poder trabajar con esos trabalenguas, pero claro, es verdad y me parece muy bien, ¿no? Lo que usted me comenta, ¿no? Hay que hacer hincapié, hay que hacer mucho hincapié si lo trabajamos dentro del aula, ¿eh? Pues para que no existan burlas malintencionadas o pueda llegar a pasar a cosas mayores, ¿no? Entonces, claro, todo hay que trabajarlo con cautela, ¿no? Explicando muy bien al niño, sabiendo que el niño tiene que saber que se trata de un juego, ¿eh? Bueno, hay maneras, ¿no? De reforzar eh, y de aclarar, ¿no? Esa situación cuando se equivoca y también de premiar cuando se ha logrado, ¿no? Premiar ese logro. Profe, anteriormente, yo me acuerdo que los padres por ahí utilizaban más los trabalenguas en las reuniones familiares, quizás los Sí. domingos, cuando uno se reunía a almorzar o a Mm. compartir con familiares que venían de otros lugares, se utilizaba mucho. Se juntaba en un lugar, se hacía competencia de trabalengua y todas esas cosas que por ahí yo hablé hace un poco tiempo con mi papá y le decía, papá, ¿por qué se utilizaba mucho esto? Y de repente vengo de un lugar que se utiliza el guaraní como dialecto que no nos dejaba hablar. Y yo le pregunté hace unos días, papá, ¿por qué no nos dejaba hablar este idioma que es tan lindo, que nosotros en un lugar de Argentina lo utilizamos como un dialecto, porque el idioma original de Paraguay, justamente estamos hablando, y que me encanta hablar el guaraní justamente, y me decía porque por ahí nos confundíamos. Y le decía, pero nos hace mejor. Y para eso utilizábamos el trabalengua que por ahí ustedes jugaban, me decía. Imagínate que ellos utilizaban otra estrategia, que sin embargo hoy por hoy yo le decía, ¿por qué no me dejaron hablar tanto el guaraní que a mí me encanta? Que ahora lo sé hablar muchísimo, pero no tanto como los hablan los Claro. hermanos paraguayos, porque a mí me encanta, porque es el idioma más dulce del mundo, siempre lo digo, Sí. ¿no? Y lo voy a seguir repitiendo. Mientras tanto, acá una colega justo dice, antes los padres solían colocar un lápiz en la boca y con eso hacía pronunciar a los niños las palabras. Sigue siendo recomendable, dice Ana, una colega que está acá con nosotros en el Zoom, una compañera de equipo. No, no, no. No, para nada, para nada. Esa técnica no se utiliza en absoluto, ¿no? La técnica esta del lápiz se utilizaba no para el tratamiento de la dislalia funcional, sino más bien para otro tipo de problema que es, bueno, voy a decirlo como más comúnmente se conoce, como es la tartamudez, ¿no? Uh Entonces, -huh. para evitar que el niño tartamudease, pues en la familia, porque además es una práctica que se viene haciendo desde Aristóteles, Descartes, o sea que no fue desde ayer, ¿no? Entonces colocaban pues esa o una piedrecita o un lápiz para evitar que el niño tartamudease, ¿no? En ningún momento el lápiz en este caso lo que haría sería eh, tendríamos un obstáculo mayor, ¿no? Tendríamos un obstáculo mayor para que el niño pudiese adquirir justamente esos movimientos que requiere, ¿no? De la colocación de esos órganos de la fonoarticulación correcta para que pueda producir el sonido correctamente. Entonces es desaconsejable completamente, ¿no? Y sí, la verdad que sí, profe. Profe, es un placer haberlo escuchado, la verdad que es muy, muy bueno.
aprendí un montón de cosas porque no tenía muy claro esta temática y por ahí en mi clase de educación física suele hacer algunas competencias con los chicos, ¿no? De trabalengua, pero de forma divertida, recreativa, como usted lo estaba diciendo, y se ve que lo está haciendo de buena manera, porque Sí, tengo algunos alumnos con dificultad del aula, y sin embargo, cuando se hacía esa competencia, muchas veces ganaban retraído, la competencia claro. y se sentían protagonistas. Yo lo hacía sin querer, pero me doy cuenta que estaba haciendo bien, o sea, que Estaba la reforzando. experiencia, sí, 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 eso también Positivo. noto, ¿no? Y a nosotros mismos nos cuesta, porque, por ejemplo, hoy a la mañana temprano, ahora estoy más suelto, estoy acostumbrado a hablar en medio, pero igual se nos complica. Recién levantado, de un día largo, uno se complica también en el aula mismo. Entonces Sí, hay que sí. practicarlo diariamente, ¿no? ¿Qué usted aconseja a los padres referentemente que tengan hijos con problema de habla, que de repente lo retrotraen, no lo dejan salir mucho, no lo dejan de relacionarse con otra persona por el temor de que se le burlen? A mi entender tendría que ser todo lo contrario, ¿no? ¿Qué aconseja usted? Pues mira, yo en estos casos me alegra que me hagas también esta pregunta, ¿no? Mira, te voy a contar mi experiencia personal. Cuando me entrevisto con los padres o con la mamá o con el papá, pues en el caso de que estamos hablando de una dislalia funcional, ¿no? O sea, problemas de articulación, el niño, los padres se angustian muchísimo, porque todos los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos, maravillosos, los más guapos, los mejores, todo lo mejor. Y cuando el padre y la madre son conscientes, cuando llevan a su hijo al colegio, escuchan a los otros compañeros y escuchan que hablan bien y su hijo habla defectuosamente. Hay palabras que no pronuncia correctamente y en su compañerito sí. Y él es de los poquitos que no pronuncian bien. Ahí le entra la angustia. Y cuando vienen a la consulta, en la entrevista con los padres, pues es verdad que, bueno, uno tiene que ser cuidadoso, generoso también y comprensivo, ¿no? Sobre todo, porque, porque el ánimo es hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero claro, hay signos que me doy cuenta, ¿no? Como por ejemplo, cuando tiene muchos granitos alrededor de la boca, de los labios, eso es claramente porque el niño tiene chupete, estamos hablando de un niño con 5 o 6 años, ¿eh? Tiene chupete o toma biberón todavía. Yo le pregunto, ¿no? En la anamnesis, en la historia clínica, le pregunto a los papás la alimentación y tal. Y claro, los padres me contestan, porque claro, se lo saben del pediatra, me contestan todo correctamente. No, 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 no. Hasta que llega un momento en que ya, cuando saben que tú estás dispuesto a ayudarles, y no les queda más remedio que admitir. Y entonces es ahí cuando ellos te empiezan a contar y te dicen, mire, ¿sabe qué pasa? Que este es nuestro tercer hijo. Ya no vamos a tener más. Y entonces a mí me hace ilusión verlo eh, tomar el biberón o tomar el chupete. Eso es en un caso. Otros casos, eh, yo no tengo tiempo, mi hijo es muy lento comiendo y yo no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar, tengo que llevarlo al colegio, tengo que... Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de provocar una masticación adecuada que es necesaria para el correcto desarrollo fonoarticulatorio, le doy todo pasado. Le doy croquetitas, le doy sopita, le doy todo, y si es carne, la machaco, un masticador, y todo lo pasa. Entonces el niño no desarrolla adecuadamente. ¿Qué consejo le daría yo a los padres? Yo, antes de que sientan vergüenza por dejarlos que se relacionen en otros contextos, con otros niños, pues sí que hay que aconsejarles que tienen que introducir hábitos correctos de vida saludable. Tienen que retirar el biberón o el chupete, tienen que introducir esos alimentos. Hay que explicarles también, como decía, ¿no? Que estos niños, porque pronuncien mal, no quiere decir que su hijo tenga una inteligencia por debajo de lo normal.
o sea un retrasado, o tenga una alteración grave, que no tiene nada que ver, que es algo, en este caso, de la dislalia funcional, es algo que se soluciona, pero que hay que tener paciencia, ¿vale? Y no insistir para crearle al niño con continuas correcciones, continuas malas caras, crearle al niño un sentimiento de frustración y una angustia que son innecesarias. Profe, nos estamos yendo. Me encantaría charlar con vos 2 o 3 horas más porque es algo espectacular. ¿Hasta qué edad se aconseja el tema del biberón y el tema del chupete? Porque yo soy de 4 mujeres, el único varón, y creo que hasta muy alta edad, mis padres me dieron eso. Entonces me pongo a preguntar, ¿lo hicieron bien o lo hicieron mal? ¿Hasta qué año se aconseja? Por el hecho de, porque también el tema del caso que usted decía, lo mastica mal, aconsejable masticar mucho, comer tranquilo, de repente, hoy por hoy, la vida que llevamos todo en la sociedad, en el mundo, hay que andar rápido, hay que apurar todos y nos acostumbramos a eso, pero ¿hasta qué edad se aconseja el biberón o el chupete a los niños? ¿No? Mira, Última aquí, pregunta. mira, vale, en esta pregunta, ¿sabes? Podrían tener mucha gente, muchos pediatras podría tener en contra, porque, claro, si yo te hablo como fonoaudióloga, ¿vale? Pues entonces te voy a decir que hasta el año. Pero claro, imagínate que en vez del biberón, la madre le está dando el pecho. Sabemos todos que, vamos, no dar el pecho hoy, pues está muy mal visto. Y cuanto más tiempo le estés dando el pecho, cosa que mantiene el movimiento de succión, pues mucho mejor para el niño, ¿no? Esto va también por modas, yo digo no, porque bueno, hace unos años pues no era así, se les aconsejaba dar el pecho, después volvió la moda del pecho y esto va por moda. Pero si hablamos fonéticamente, yo te diría que hasta el año, ¿vale? Y bueno, y nada es mejor ni peor, ¿no? Sino depende de cada circunstancia, depende del desarrollo, de cómo vayamos viendo, pero cuando vemos que empieza a haber dificultades, pues sí tenemos que prestar más atención y ponernos más, bueno, a trabajar algunos aspectos que son necesarios, ¿no? Para ir corrigiendo todo eso. Profe, la verdad que es un placer, como le decía, nos pasaríamos horas charlando porque tengo un montón de preguntas más, pero bueno, tenemos otra colega que está para su ponencia también, si es que un Sí. placer, un gran saludo de aquí de Argentina y toda la gente de Paraguay para nuestra querida España. Mi apellido es el mismo que usted, pero sin acento, con Z y sin acento, Pérez. Pero bueno, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por estar y le agradecemos de corazón. Esperemos poder compartir nuevamente en otro momento esta hermosa ponencia y seguir con las preguntas, porque me quedaron un montón de preguntas en el tintero. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, que para mí ha sido un placer inmenso volver a contactar con aquella tierra que yo tanto amo, en la que viví 5 años de mi vida en Argentina, pero bueno, y de verdad que ha sido un placer, una alegría muy grande poder estar con todos vosotros, ¿no? Y contribuir en este maravilloso congreso que de verdad que habéis hecho excepcional en todos los sentidos, de verdad. Muchísimas Funciona gracias. maravillosamente bien. Así que nada, pronto estaremos aquí en el mismo congreso en España y también participaremos y será una alegría poder volver a veros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande a todos. Así lo escuchábamos a la magíster Isabel Agustia Gómez Pérez. Ahora sí lo pronuncio bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.